Actualmente tenemos una estadística que donde podemos diagnosticar en un análisis serio de que existe un déficit de producción en muchos cereales en Venezuela. Exactamente lo que es las cadenas agroproductivas de cereales, en el maíz, en el arroz y en el sorgo, en las cadenas productivas cárnicas, que es la producción de pollo, de ganado vacuno y ganado caprino, en la cadena de producción de leche, en los circuitos agroalimentarios de leche, y en las cadenas de los rubros que son factibles de exportación. Entonces, pero estas estadísticas, lógicamente, son estadísticas privadas, porque el gobierno no ha dado estadísticas oficiales para que podamos tener una noción cierta y exacta de lo que está sucediendo en el país, en el sector agroalimentario en Venezuela. El problema fundamental es que el sistema agroalimentario está desarticulado. El sistema agroalimentario venezolano ha sido desarticulado por una acción del gobierno que se ha convertido en un marco regulatorio obstaculizador del desarrollo del sistema agroalimentario. Las cadenas cerealeras han sido prácticamente obstruidas. Así tenemos, por ejemplo, que en el caso del maíz, donde nosotros requerimos una producción para el consumo nacional de 1.500.000 toneladas, tenemos una producción actualmente en este año 2019 de solamente unas 450.000 toneladas. Producto de la siembra de apenas unas 150.000 hectáreas, calculando un promedio por hectárea de 3.000 kilos, nos da exactamente una producción de 450.000 toneladas. Eso significa que estamos produciendo alrededor del 20% del consumo nacional. Así mismo ocurre con el caso del cereal arroz, que nosotros tenemos un consumo de arroz aproximadamente de 1.200.000 toneladas de arroz blanco pulido. Y actualmente, según información que tenemos de campo, se han sembrado apenas unas 50.000 hectáreas que alcanzarían alrededor de unos 150.000 toneladas por hectárea. El núcleo duro del problema es que el sistema agroalimentario venezolano está desarticulado. Las cadenas agroproductivas del sistema están en ruptura total por una intervención desmedida, regulatoria, obstaculizadora del Estado venezolano. Por eso que desde la plataforma agroalimentaria de Venezuela nosotros tenemos una propuesta para resolver esta situación. Esa respuesta es que tenemos a la mano y hemos diagnosticado la situación y hemos creado y formulado un plan de políticas públicas que tiene que llevarla a cabo el Estado venezolano una vez que se produzca un gobierno diferente o un modelo de gobierno diferente. Entonces vamos también a modificar el marco jurídico, modificando las leyes que afectan los derechos de propiedad de la tierra y de los bienes de los productores. Y vamos también, por otro lado, a constituir normas regulatorias diferentes en cuanto a los controles de importación y exportación de equipos, maquinarias, insumos agrícolas que requieren los productores para poder cumplir con su proceso productivo. Bueno, en cuanto a las semillas, nosotros tenemos que aupar a través del Estado todos los procesos de investigación de materiales genéticos que mejoren los rendimientos de campo. Es decir, tenemos que utilizar toda la metodología, todos los protocolos, todos los métodos científicos para ir mejorando la calidad de la semilla certificada, llegando inclusive a superar por mucho más por encima del 100% de la producción actual. Por ejemplo, un ejemplo que voy a colocar en este caso, nosotros estamos produciendo alrededor de 3 toneladas de maíz por hectárea. Y hay materiales genéticos en el mundo donde se pueden llegar a producir hasta 15 toneladas. Estados Unidos produce 12 toneladas por hectárea de maíz, por ejemplo. En el caso del arroz igual, estamos alrededor de una minúscula producción de 4 toneladas por hectárea y podemos llegar a producir 8.000 kilos por hectárea. Esto significa que con una mejor superficie inclusive, con una mejor contaminación, con una menor contaminación ambiental, porque tendremos que usar menos químicos, menos fertilizantes, menos herbicidas que afectan las corrientes naturales en nuestros ríos y que afectan la ecología, el ecosistema, nosotros podemos producir muchas más toneladas, que es lo que nos permitiría inclusive llegar a volúmenes de excedente que podríamos exportar a otros países como Colombia, como habíamos referido anteriormente. Con esta política pública el Estado venezolano va a apoyar los procesos de investigación, los centros experimentales a niveles regionales, como en los llanos occidentales, en los llanos centrales, en el sur y en los Andes, de manera que permita que estos centros de investigación generen conocimientos técnicos para mejorar la transferencia tecnológica a los productores y estos puedan agarrar
y esto para obtener mejores rendimientos, más productivos, más competitivos, no solamente en el mercado nacional, sino también para el mercado internacional. Esto es lo que nosotros ocupamos dentro de este equilibrio, de este sistema agroalimentario, que produzca riqueza para que haya abundante alimento, para que se pueda complacer esa crisis alimentaria venezolana que afecta a más del 80% de los hogares en estos momentos. Por ejemplo, en el caso del arroz, nosotros necesitamos producir alrededor de 120 kilogramos por hectárea para los productores. Entonces, lógicamente pensar que si vamos a sembrar unas 300.000 hectáreas, tiene que haber unas 36.000 toneladas de semillas que se produzcan en el país. Para el maíz igual, nosotros necesitamos unos 20 kilos por hectárea de maíz, o sea, lo que llaman los productores un saco de maíz por cada hectárea. Y si vamos a sembrar 400.000 hectáreas, necesitamos 400.000 sacos de importación que ya se están produciendo en los grandes centros de investigación internacional, en el CIMI en México, y en otros lugares hay centros de investigación en estos momentos que están operando perfectamente. En Venezuela, repito, hay una obstaculización de los programas de investigación de semillas certificadas que impiden que se obtengan estos productos a nivel nacional y tengamos que importarlos. Lógicamente, esto podríamos transformarlo con una política pública de investigación hacia el sector productor de semillas de manera adecuada, que es lo que estamos planteando como instrumento en la plataforma agroalimentaria que estamos poniendo a la orden de Venezuela. Estos procesos son muy violentos, porque en el caso del maíz, nosotros lo que necesitamos para un ciclo de producción son aproximadamente 120, 150 días, igual que en el caso del arroz. Los cereales tienen una respuesta pronta. Lo que sí podemos tardar un poco más en la investigación genética es en cuanto al ganado, a la cría, que necesitaríamos ir mejorando las razas de manera de llegar hasta niveles de investigación de biotecnología muy avanzada, como es el caso de transferencia transgénica, o sea, transferencia de genes entre especies. Pero eso ya es una investigación mucho más avanzada, pero inicialmente nosotros podemos mejorar nuestros materiales de siembra de manera sencilla y fácil. Es un problema de política pública aplicada al sector agroalimentario venezolano. Hemos diagnosticado los sistemas de riego más importantes que existen en el país: el sistema de riego reuárico, el sistema de riego a las más aguas, el sistema de riego más parro y algunos otros sistemas de riego privados que existen en el país y que habilitando llegan a poder cubrir una superficie de aproximadamente de 1 millón de hectáreas, suficientemente para un país tan pequeño como Venezuela, de apenas 28 a 30 millones de habitantes, que repito, perfectamente podríamos producir para cubrir las necesidades proteicas y de carbohidratos y de proteínas que requiere el perfil alimenticio del venezolano, y podríamos nosotros exportar el excedente que nos serviría inclusive para mejorar nuestra balanza comercial en cuanto a la ganancia en divisa para Venezuela. Hemos determinado alrededor de, en cuanto a la infraestructura nacional, alrededor de los 3.000 millones de dólares se requieren para poder cubrir todas estas necesidades, no solamente en cuanto a la reparación de los sistemas de riego, sino también en cuanto a la traída de equipos, de maquinaria, insumos agrícolas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, etcétera, que se requieren para la producción a corto plazo. El sector público tiene que atender lo que es las funciones de apoyo e investigación como tal, y adecuación de la infraestructura de soporte agrícola. El sector privado se tiene que dedicar a las actividades primarias, de producción primaria en el campo, los productores agropecuarios, los productores del sector vegetal, la industria transformadora de estas materias primas, la industria distribuidora de comercio, para que podamos nosotros suplir las necesidades de la gran masa consumidora de venezolanos que en estos momentos se encuentra sufriendo por estas carencias. El Estado venezolano se ha encargado de obstaculizar la comunicación y la intercomunicación y la articulación entre los diferentes agentes económicos nacionales, porque por ejemplo el productor requiere una agroindustria transformadora que pueda intercambiar con él comercialmente, igual que la industria transformadora o la agroindustria necesita un comercio que pueda distribuir estos productos a nivel del consumidor final. Entonces, cuando el Estado interfiere con una política de precios que impide que haya rentabilidad en el sector, porque empieza a fijarle precios artificiales que no tienen nada que ver con la realidad, sucede, por ejemplo, con lo que ha sucedido con los cartones de huevo, que empezaron a fijarle precios y empezaron los huevos a desaparecer, porque los productores, los productores de materia prima, o sea, los alimentos concentrados que se requieren para la cría de los huevos y el engorde para la cría y engorde de los pollos o las gallinas ponedoras, es interferida por estas medidas oficiales que son artificiales, que causan distorsiones en el sistema y entonces desequilibran totalmente la cadena de valor y rompen con el circuito, de manera que al final se obtiene una distorsión y una baja en la producción de estos productos.
Aquí hay un cuadro muy fácil de diagnosticar. Nosotros, por ejemplo, para la producción de alimentos concentrados para animales, el ABA, o sea, alimentos balanceados para animales, requerimos de cereales, que es la materia prima fundamental, los carbohidratos, para esta composición de alimentos para los animales. Necesitamos alrededor de 2,5 millones de kilogramos, 2,5 millones de toneladas de maíz amarillo, que conjuntamente con el maíz blanco constituyen la base fundamental de la producción de cereales. Estos 2,5 millones de toneladas de maíz amarillo en estos momentos están alrededor, cubriendo solamente un 20%, lo que significa que no hay suficiente alimento concentrado para animales para cubrir las necesidades de la industria de engorde de pollo, la industria de producción de huevos y la industria de leche, para poder suplir los 3,000 millones de litros de leche que se necesitan para cubrir las necesidades del venezolano. Entonces, cuando no tenemos una política cerealera clara con respecto a estos rubros, entonces dificultamos la cadena, que es lo que yo le estaba señalando, que está desarticulado el sistema. Y repito, esa es la propuesta, articular el sistema para que todo coordine. Hay una diversificación en el campo venezolano, que se produzca mucha riqueza, que se produzcan muchos productos terminados, en cuanto a la carne de pollo, a los huevos, a la leche, a las proteínas fundamentales para los venezolanos, que de paso son las más económicas en el caso de los huevos, y que si no se logra articularla con la producción de maíz amarillo, hay un desfase y al final no hay huevo, ni hay leche, ni hay carne. Esa es la situación que ocurre ahorita en Venezuela. En otros países existe una articulación de este sistema, no existe una desvinculación entre un sector primario y otro sector secundario o un sector terciario, sino que existe una coordinación armoniosa en estos sectores. Y el Estado, el papel del Estado, su función, el Estado venezolano tiene que coadyuvar, apoyar con investigación, con infraestructura, con financiamiento adecuado, permitiendo que estos sectores puedan trabajar eficientemente y puedan cumplir con su rol de darle suficiente seguridad alimentaria a la población venezolana. Los factores primarios, los productores, la agroindustria y el comercio tienen que coordinar unos programas de extensión agrícola, lógicamente para poder sostener, porque van a ser actividades dentro de este plan que hemos propuesto para Venezuela. Van a tener una acción muy importante, ¿no? Lógicamente, y van a ser rentables, y van a ser competitivos, para que se salgan del paternalismo del Estado centralista. El Estado tiene que ir dejando que los productores, la agroindustria y el comercio puedan competir no solamente, repito, internamente, sino internacionalmente. Nosotros no podemos seguir con una agricultura de subsistencia, tenemos que hacer una agricultura de alta tecnología, establecer sistemas de alto rendimiento, para que podamos nosotros entrar realmente en la modernidad de lo que son los países en el mundo. Pues todos los países tienen la suficiente capacidad tecnológica y nosotros como venezolanos no nos vamos a quedar atrás de estos conocimientos técnicos que están a la orden, son de la humanidad. A la humanidad le pertenece todo el conocimiento tecnológico que existen en la bioinformática, en la biotecnología y en los últimos adelantos que existe sobre la industria 4.0 aplicado a la agronomía. En 1986 las últimas estadísticas que teníamos del centro agrícola era que teníamos alrededor de 520.000 productores. Ahorita llegaremos a los 80.000 productores apenas, que están inclusive en precarias condiciones, produciendo prácticamente a un 20% de la dinámica de las unidades de producción, porque no tienen carencia de semillas certificadas, tienen carencia de fertilizantes, no pueden prácticamente lograr una productividad adecuada, no son competitivos, no tienen maquinaria, no tienen equipo, no tienen repuestos, porque no tienen acceso a los mercados internacionales para poder lograr la adquisición de los mismos, por el problema que todos sabemos que existe con las divisas. Entonces nosotros tenemos que adecuarnos dentro de una política, inclusive el Estado tiene que adecuar una política macroeconómica, una política monetaria y financiera que no dificulte más esta producción, porque si no vamos prácticamente hacia una debacle. Y la esperanza que tenemos es que podamos aplicar un programa de esta naturaleza. Si en Venezuela no se aplica un programa de esta naturaleza, no hay esperanza de poder recuperar este país. Y este país seguiría yendo hacia convertirse prácticamente en un Estado fallido en el sector agroalimentario. Ahora bien, el Estado allí tiene un papel muy importante que jugar. Además de que el Estado debe garantizar la libertad, el derecho a la propiedad y las libertades económicas, también tiene un papel muy importante en esta etapa de su desarrollo venezolano
de lograr una infraestructura adecuada en cuanto a los sistemas de vialidad, de electricidad, de agua potable, de comunicaciones, de hacerle llegar estos servicios básicos a la población rural para elevar su nivel de vida, su calidad de vida. Porque no podemos seguir pensando que el poblador de las zonas rurales tiene que vivir en minusválida, en una situación crítica, empobrecido, sino que tenemos que integrar a estos venezolanos al desarrollo armónico de la nación, dándole niveles de calidad a estos venezolanos que se puedan quedar allí, trabajar en función de las necesidades alimentarias del país.